4 Análisis de algunos países. El horóscopo de un país puede ser, por lo tanto, el del alma de la nación o el de la personalidad, basado en el aspecto forma. No hay modo todavía de determinar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una nación o de una raza. Las fronteras no son los factores determinantes, ni tampoco la historia, tal como se da ahora, es una guía adecuada. Como ya dije, algunas naciones manifiestamente son entidades como por ejemplo Francia y Japón, otras fueron grandes y poderosas y ya no lo son, pero la estirpe aún está allí y de ellas la India y la raza judía son ejemplos. Otras naciones, hablando relativamente, son muy modernas, como ser Alemania, pero su estirpe es muy antigua. Estirpes, tipos, razas, naciones, ramas y subramas, conforman un confuso caleidoscopio ante el cual la astrología queda necesariamente perpleja. Pero ante la vista del esoterista iluminado, ciertas entidades surgen claramente para formar las naciones del mundo. Lo que debe recordarse siempre es que la humanidad, como un todo, es el factor que debe tenerse en cuenta. El símil del cuerpo humano, con sus zonas de expresión definidamente reconocidas y los organismos, que a su vez controlan y condicionan esas zonas, será de auda aquí. Aparece lo importante y lo que no es tal, surge lo que se desarrolla y también los vestigios que, de acuerdo con la ley de correspondencia, contribuyen a aclarar los hechos. En el gran cuerpo de la humanidad hay ciertas zonas que vibran al unísono y atraen hacia sí almas de determinada cualidad y nota clave. Existe una interacción magnética entre los países, territorios, y las naciones que los ocupan. Esta no es una cuestión arbitraria, sino que se debe a la interacción magnética, siendo también una interacción vibratoria de acuerdo a la gran ley de atracción y repulsión, que tiene mucho que ver con el intercambio y relación entre naciones. Consideremos algunas de ellas. Francia es un país regido por Piscis y Leo y expresa egoicamente el quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia, y la personalidad, el rayo de inteligencia activa. El alma de Francia rigió subjetivamente a Europa durante la parte más importante e influyente de la era de Piscis, que va desapareciendo, matizó y dominó por su personalidad de Leo, gran parte de los acontecimientos en Europa, durante la Edad Media y por muchos siglos. Fue la mediadora de la cualidad pisciana en la civilización del entonces mundo conocido, y con su definida personalidad de Leo autoconsciente, autocentrada, brillantemente inteligente e individualista condicionó a Europa. Esta personalidad de Leo es responsable del espíritu intensamente nacionalista del francés moderno, que rechaza en él esa tendencia más acuariana hacia una conciencia universal o hacia la expresión del alma avanzada pisciana, a fin de salvar al mundo. Francia está antes que el mundo. La lección que Francia debe aprender hoy es que la salvación de los demás constituye la meta de su alma pisciana, y que en esto el autointerés de Leo precipita el conflicto al cual Francia está despertando lentamente. El rayo egoico de Francia es el de ciencia concreta y, actuando conjuntamente con Leo, la energía del quinto signo zodiacal ha dado al pueblo francés su brillantez intelectual y sus prejuicios científicos. Las fuerzas cristalizantes afluyen a través de París, cuya personalidad está regida por Capricornio. Sin embargo, el alma de la nación se nutre en esa gran capital por medio del alma de la ciudad, energetizada por Virgo, y no olviden que Virgo es el polo opuesto de Piscis, y el Cristo niño en Virgo llega a su pleno florecimiento en Piscis. Aquí reside la esperanza de Francia. Quizás recuerden, cuando hace algunos años señalé, que de Francia surgiría una gran revelación psicológica o del alma, que iluminaría el pensamiento del mundo. Si pudiera atraerse el verdadero elemento pisciano y neutralizarse el egoísmo y los intereses autoproteccionistas, la nación francesa se liberaría algún día para conducir al mundo espiritualmente como lo hizo eficazmente en el pasado, en los aspectos político y cultural, pero ello solo ocurrirá cuando el rayo de la personalidad se subordine al rayo del alma, y Leo responda a la influencia acuariana, en la era venidera, con el predominio de Acuario. El Sol, como regente de Leo, hizo de Francia lo que ella fue, cuando iluminó a Europa durante siglos, en el aspecto personalidad y no en el espiritual, pues la influencia que ejerció nunca fue espiritual en el sentido en que se debe comprender esta palabra. Esotéricamente, Plutón, uno de los regentes de Piscis, debe actuar, trayendo la muerte de la influencia de la personalidad, fomentada por Leo,
Esto puede hacerse sin mayor disolución externa de la forma de la nación, por medio de la benéfica influencia de Júpiter, regente exotérico de Piscis. Lo que la vida nacional de Francia necesita es una expresión más espiritual del segundo rayo de amor-sabiduría, que en el pasado llevó al éxito material y que puede inundar el mundo, por intermedio de Francia, cuando muera para su no yo. Capricornio, que rige a París, significa muerte, e iniciación a la vida espiritual. Aquí reside la elección de Francia. Con la cooperación que puede prestar Plutón se producirán las condiciones que llevarán a la revelación en Virgo, que rige el alma de París, siendo posible en conexión con este poderoso e influyente país una contribución a la vida de la humanidad, de gran eficacia para traer las nuevas y deseadas condiciones a Europa, pero las exigencias de Francia, para su propia seguridad personal, deben ceder su lugar a la seguridad del todo, contra la agresión, el mal y el temor, deberá dar fin a sus ideas de venganza o desmembramiento de otros países, en bien de su propio interés, si la verdadera alma de Francia puede ser expresada. Por lo tanto, los siguientes signos, energía cósmica, y los planetas transmisores de energía solar y cósmica, son los factores encarnados actualmente que condicionan a Francia. Francia. 1. Piscis con sus regentes, Júpiter y Plutón. La nación. 2. Leo con su regente, el Sol. La nación. 3. Virgo con sus regentes, Mercurio, la Luna, Júpiter. París. 4. Capricornio con sus regentes, Saturno y Venus. París. 5. Influencias de rayo, de naturaleza indirecta, que llegan vía los regentes planetarios. 1. Segundo. Rayo amor-sabiduría, vía Júpiter y el Sol. Son los más poderosos. 2. Primer rayo poder o voluntad, vía Plutón. Es también el rayo destructor y puede matar la influencia de Leo. 3. Tercer rayo inteligencia activa, vía Saturno. Coopera con la personalidad de tercer rayo de Francia, ofreciendo a Jourra Saturno una oportunidad muy definida, por medio del enfoque de poder que existe hoy en París. De cuarto. Rayo armonía a través del conflicto, vía Mercurio. Puede Francia trabajar por la armonía del mundo en el periodo de posguerra. Quinto. Rayo ciencia concreta o conocimiento, vía Venus. En esta colaboración con el rayo del alma, que es también el quinto rayo, puede causar, por medio de la nación francesa, la culminación de la influencia o genio pisciano. Cuarto. Rayo esta vez vía la Luna, ayudando así la tarea de Mercurio. Y provocando el conflicto interno necesario que liberará a Francia de Leo y del control de su personalidad autocentrada. Llamaré la atención sobre el hecho de que la astrología, en la que estoy insistiendo, concierne a las energías efectivas con lo que ellas son y de dónde provienen. Vuelvo a repetir, como lo he hecho frecuentemente, que no me ocupo de la astrología profética. En el futuro, el énfasis de la astrología será puesto sobre las energías disponibles, el uso que el sujeto hace de ellas y la oportunidad que ofrecen en un momento dado. Me he referido a Francia, algo detalladamente, para que puedan apreciar el alcance de las influencias que determinan a cualquier nación y hacen de ella lo que es en cierta época. La combinación del poder pisciano en la era de Piscis, más la potente naturaleza de Leo, permitió a Francia en un tiempo expresar bastante fenoménicamente su subjetiva tendencia innata de salvar al mundo, porque Francia está esencialmente en el sendero de los salvadores del mundo. Esta tendencia fue ayudada por la brillante y clara visión de los rayos quinto y tercero, con sus prejuicios intelectuales, además de la oportunidad ofrecida por Saturno, el regente de París. Esto permitió a Francia realizar la Gran Revolución Francesa y asestar uno de los mayores golpes para liberar a la humanidad de la esclavitud. Esto ocurrió 2 veces en la era de Piscis, una, cuando se firmó la Carta Magna en Ranim y otra en la Revolución Francesa. El reconocimiento de la impetuosidad de los derechos de la humanidad, como un todo, llegó al mundo por intermedio de Francia y marcó un punto elevado y culminante en la evolución de la nación. Desde entonces, Capricornio y Plutón han causado la cristalización y la muerte o temporaria oscuración, del entonces emergente aspecto alma, hablando simbólicamente, y la nota emitida por Francia no ha sido altruista. Las fuerzas del alma están actuando, pero Francia se halla todavía regida predominantemente por la personalidad y los aspectos egoístas de las influencias de Leo.
A Francia aún le interesa más Francia que la humanidad, y la cuestión es, ¿puede realizar la terrible tarea de descentralizarse, de sacrificarse por el bien común, de renunciar a sus sueños por la visión del todo y hollar así nuevamente y con más plenitud el sendero de un Salvador del mundo? Aún no hay signos de esto. Cuando llegue el momento de los tratados de paz, se verá más claramente el camino que tomará Francia y si trabajará por la paz y la seguridad del todo, con amor y sabiduría, o solo por Francia, con brillante intelecto y egoísmo. Brevemente analizaremos uno o dos países más, para que los estudiantes puedan hacer comparaciones y comprender las reales y futuras posibilidades. Alemania está regida por Aries, y muestra la poderosa influencia de este primer signo, en combinación con la de su alma de cuarto rayo, el rayo de armonía a través del conflicto. Con una simple interpretación de esto, deducimos que se observa el comienzo de una nueva fase y ciclo en la historia del país, que adquiere prominencia a través del conflicto, pero que es esencialmente un proceso de liberación del alma a una expresión más plena. Está regida también por Piscis, que coopera con la influencia ya de su personalidad de primer rayo, el rayo del poder y el del destructor. Todo el problema de las relaciones franco-germanas está ligado con este hecho, porque el alma pisciana de Francia y la personalidad pisciana de Alemania, deben oportunamente ponerse de acuerdo, y no es acaso evidente que la verdadera solución está en manos de Francia, la cual debe permitir que su alma controle. Debido a esto, al finalizar la era de Piscis, dichas relaciones han llegado a un punto focal. Francia posee una personalidad integrada que Alemania no tiene. Francia es mental, mientras que Alemania es predominantemente astral. Francia en consecuencia ya es más poderosa y su personalidad de Leo puede ejercer un fuerte control, en detrimento de la futura comprensión mundial, o si no ejercerlo su alma para cumplir los fines de la jerarquía. Como es sabido, Berlín está controlada por Leo desde el ángulo de la personalidad, y aquí nuevamente se destaca la relación entre estos países. Ambos están poderosamente influidos por este signo del autointerés y de la individualidad y también por Piscis. No pueden evadir esta relación. De allí el choque constante entre ellos, por el predominante autointerés de Leo, que rige las dos personalidades. La preocupación por las actitudes presentes no debe conducir al olvido del pasado. Francia no debe olvidar las guerras napoleónicas, ni Gran Bretaña la de los Boers. Existe en el pasado de todas las naciones muchas cosas que pueden ser olvidadas, especialmente si se han aprendido las lecciones proporcionadas por un mayor desarrollo espiritual. Tampoco Estados Unidos debe olvidar que es parte del continente europeo trasplantado al otro lado del océano, y que la historia europea con sus éxitos, errores y pecados, también le pertenece, cosa que mucha gente olvida, eludiendo así su responsabilidad. Lo que ocurre en el mundo de hoy es un acontecimiento mundial, no un hecho continental o local. Por lo tanto, Alemania está controlada por las siguientes energías y fuerzas, y un estudio de las consiguientes interrelaciones deberá ser de interés para el estudiante de mente abierta y sin prejuicios. Alemania. 1. Aries con sus regentes, Marte, Mercurio y Urano. La nación. 2. Piscis con sus regentes, Júpiter y Plutón. La nación. 3. Escorpio con sus regentes, Marte y Plutón. Berlín. 4. Leo con su regente, el Sol. Berlín. 5. El rayo del alma. Armonía a través del conflicto. 4. 6. El rayo de la personalidad. Voluntad o poder. 1. 7. Las influencias, de rayo, de naturaleza indirecta, que llegan por intermedio de los regentes planetarios. 1/6. Rayo idealismo o devoción, vía Marte, que rige a Aries y es el doble regente de Escorpio. Esto crea el fanatismo y la devoción irrazonable y la ciega aceptación de las condiciones, tan características del país en la actualidad. Constituye la virtud mal encaminada. 2/4. Rayo armonía a través del conflicto, vía Mercurio, colaborando con el rayo del alma, intensificando las condiciones antagónicas que conducen a un choque entre el idealismo y los hechos, entre Francia y Alemania y entre los grupos dentro de Alemania misma. 3/7. Rayo orden ceremonial o ritual, vía Urano. Afecta a las masas, pues es el regente jerárquico, y, por el grado de evolución,
conduce a una fácil estandarización y regimentación. El séptimo rayo también enfoca o arraiga al primer rayo y conduce al poder directivo otorgado a las masas. 4. Segundo rayo amor-sabiduría, vía Júpiter y el Sol, regente de Leo. De este modo el rayo de la personalidad de la Zodiación y el rayo de la personalidad de Berlín, tienden en esta etapa a expresar el amor propio. 5. Primer rayo voluntad o poder, vía Plutón como regente de Piscis, gobierna a la personalidad de la nación en colaboración con el poder de matar de Escorpio, al cual rige, y este gobierna a Berlín. Esta tremenda actividad del agente destructor, en lo que a Alemania concierne, está neutralizada por la influencia de Júpiter. No obstante es muy poderoso. Todo tiende a demostrar que el pueblo alemán, que no constituye una raza integrada, es en gran parte víctima, y puede ser guiado con toda facilidad por el camino recto, así como ha sido guiado ahora a desarrollar las actuales actividades. Sin embargo, ha proporcionado un excelente medio por el cual el antiguo conflicto atlante puede ser precipitado y traído a la superficie, y la vieja contienda entre el materialismo y las fuerzas de la luz puede resolverse finalmente en este particular ciclo mundial. Alemania es un medium, como lo fue su dictador, según indiqué anteriormente, las influencias Leo-Aries produjeron al dictador. La personalidad pisciana de Alemania, signo regente de la mediunidad, justifica la aparentemente fluida captación de lo esencial y la incapacidad de su pueblo y de su gobierno regente, para cumplir los compromisos. La influencia de sexto rayo que llega vía Marte, aplicada marcialmente, y la carencia de verdadero amor espiritual, desvirtuado en devociones sentimentales de la personalidad, explica temporariamente la negligencia de la masa por defender a los oprimidos y por las cosas relacionadas con los principios superiores. Esa necesidad es comprendida por muchos en Alemania, pero la actitud negativa de la personalidad pisciana constituye un gran obstáculo y explica por qué ha confundido a quienes conocen y aman al pueblo alemán. En la actualidad predominan las influencias de Marte, Leo y Piscis, en su parentesco y octava inferior. Lo que puede contrarrestar esta triste situación es la influencia de Escorpio, el signo del discipulado y uno de los signos de la muerte en el zodiaco. La lucha por el alma del pueblo y para que ella controle realmente, está teniendo lugar hoy en Berlín, y mucho depende del resultado de este conflicto. Francia, cuya alma está regida por Piscis, el salvador del mundo, puede hacer mucho para liberar la personalidad pisciana de Alemania. He aquí la encrucijada del problema mundial. Gran Bretaña con su rayo egoico regido por Géminis, con la comprensión que posee de la naturaleza del alma y de la personalidad, puede ayudar mucho. No puedo extenderme más, excepto señalar que para las odios hay en sí los individuos, la primera gran crisis en Escorpio, en el sendero del discipulado, tiene efectos determinantes en el futuro. Al considerar a Gran Bretaña, vemos primeramente que el signo regente es Géminis, desde el punto de vista del alma del pueblo, y que Tauro gobierna la forma externa material de la nación. Este factor ha llevado a su pueblo a aparecer ante el mundo bajo el símbolo de John Bull, que expresa la personalidad británica. Ciertos astrólogos creyeron que Gran Bretaña está regida por Aries, y es verdad en lo que atañe a esa pequeña parte denomina Inglaterra, pero me refiero a todo el imperio y no a una fracción. La influencia de Géminis ha llevado al pueblo británico a un constante movimiento e inquietud, lo ha impulsado a cruzar y recruzar el océano e ir hasta los confines de la Tierra, y retornar repetidas veces al centro de donde originó. Tal es la característica de la raza. La influencia de Géminis ha producido, observando la tarea de la nación desde el ángulo inferior o de la personalidad, la secreta y a veces tortuosa diplomacia y la sutileza que ha caracterizado la actividad política de Gran Bretaña en el pasado. Con frecuencia se desconfía de las personas de Géminis. El efecto de Géminis en esta línea no hace de Gran Bretaña una excepción. Ese recelo era justificado en el pasado, pero no ahora, porque la nación es vieja y experimentada y está aprendiendo con rapidez las lecciones que debe dominar. Hasta ahora, desde el punto de vista superior, Géminis no ejerce todo el control, porque el alma de Gran Bretaña solo recientemente está luchando por expresarse. Durante muchas épocas Tauro ha ido a la cabeza con sus fines materialistas, sus deseos de posesión, su voluntad arrogante y su ciega marcha hacia la posesión de lo deseado. Penetración y movimiento son dos cualidades que Géminis y Tauro han otorgado a la raza.
Londres, centro cardíaco del imperio, es regido espiritualmente por Leo y materialmente por Libra. Por lo tanto, el factor egoico que vincula a Gran Bretaña con Francia debería ayudar espiritualmente a la naturaleza leonina de la personalidad francesa. Sin embargo, la cualidad espiritual de este signo no domina la política británica, sino principalmente el aspecto Libra. Gran Bretaña se considera a sí misma como que mantiene el equilibrio del poder entre las naciones, otorga justicia e indica los correctos métodos de la ley y el orden. Sin embargo, a veces su naturaleza de Géminis contrarresta esto, mientras que Tauro frecuentemente la enceguece y no le permite ver la realidad. También el aspecto Leo vincula a Londres con Berlín, pero es Leo en su aspecto más autoafirmativo, y a ello se debe alguna de las dificultades y también la estrecha e ineludible relación entre Londres-París-Berlín, un triángulo de fuerza que condiciona muy poderosamente a Europa. En estas tres ciudades reside el destino de la raza de los hombres para el futuro inmediato, y nuevamente surge la pregunta, ¿las futuras decisiones se basarán en el bien de la totalidad o de una parte del todo? La fuerza de Leo en Gran Bretaña atrajo originalmente la fuerza de Leo en Francia, que condujo a la conquista normanda del siglo XI. Menciono esto porque indica la relación y los resultados demostrados por tal relación, pero no porque ese acontecimiento pasado tenga alguna repercusión de valor en la actualidad. Existe una relación más estrecha entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña que entre cualquier potencia continental, porque Géminis es el signo regente de ambos países y poseen, en muchas maneras, una vibración sincronizada. Sin embargo, Estados Unidos tiene poca influencia taurina y tenemos en consecuencia los frecuentes malentendidos entre ambas potencias. Están muy ligadas entre sí, y el bienestar de una significa mucho para la otra, en tal grado que la tendencia de interpretar mal las acciones y móviles de cada cual, no es ayudada por la fluidez de Géminis. Sin embargo, la arrogancia y voluntad propia del Toro deben dar lugar a la fluida comprensión de la conciencia incluyente de Géminis, y esto es algo muy difícil que el temperamento británico lo capte en estos días. Están muy seguros de su rectitud y tan convencidos de su sabiduría, que tienden a olvidar que las buenas intenciones a menudo son neutralizadas por los malos métodos. Son justos y sabios, pero su técnica de propia suficiencia y su ceguera, respecto a los puntos de vista de los demás pueblos, no han contribuido a la paz mundial, lo cual indica el control que ejerce Tauro. Agregaré que la creencia de la raza germana de que constituye la superraza, el nacionalismo intenso de los franceses que los lleva a creerse poseedores de una cultura superior a la de cualquier otra raza, el comprobado orgullo de los británicos que los lleva a considerar que están siempre en lo correcto, y la estrepitosa autoafirmación de los estadounidenses que los lleva a considerar a su país como la esperanza del mundo, tienen en realidad poca diferenciación entre sí y todos indican similarmente el control que ejerce la personalidad. Como saben, esto debe ser superado, tanto por las naciones como por los individuos. Por lo tanto, las siguientes energías gobiernan a Gran Bretaña, actuando a través de los signos zodiacales y los planetas regentes. Gran Bretaña. 1. Géminis con sus regentes, Mercurio, Venus y la Tierra. La nación. 2. Tauro con sus regentes, Venus y Vulcano. La nación. 3. Leo con su regente, el Sol. La capital. 4. Libra con sus regentes, Venus, Urano y Saturno, la capital. 5. El rayo del alma, amor, sabiduría. Segundo. 6. El rayo de la personalidad, voluntad o poder. Primero. 7. Las influencias de rayo de naturaleza indirecta que llegan vía los regentes planetarios. A cuarto. Rayo armonía a través del conflicto, vía Mercurio, que conduce a un vínculo definido con Alemania, como lo indica el estudio de las clasificaciones anteriores. Esto explica la historia guerrera de Gran Bretaña, pero actualmente trata de lograr la armonía del imperio. B. Quinto. Rayo conocimiento concreto o ciencia, vía Venus. Es interesante observar que este rayo vincula muy estrechamente a Gran Bretaña con Francia, no figurando en cambio entre las influencias que afectan a Alemania. Venus rige a Tauro y a Libra como también a Géminis, de allí la bien desarrolladamente concreta inferior de la nación británica, sin embargo necesita desarrollar la mente intuitiva. C. Tercer rayo inteligencia activa o adaptabilidad, vía la Tierra y el planeta Saturno,
que figura entre los regentes de Libra. He aquí la clave de por qué el Imperio Británico abarca la Tierra, pues existe una estrecha conexión entre la Tierra, Corno un todo, y Gran Bretaña. Vincula también a Gran Bretaña con la personalidad de tercer rayo de Francia. De primer rayo voluntad o poder, vía el planeta Vulcano. Hay en el primer rayo, cuando se expresa por medio de Vulcano, muy poco del aspecto destructor, como en la influencia ya planetaria de Plutón, otro agente de primer rayo. Hallamos nuevamente en este regente de la personalidad taurina de Gran Bretaña, un vínculo con la personalidad de primer rayo de Alemania. Además justifica la forja de las cadenas que vinculan a todo el imperio, convirtiéndolo en una unidad por medio de la voluntad del pueblo. Es segundo rayo amor sabiduría, vía el sol, el regente de Leo que rige el alma de Londres, siendo también un canal para la fuerza egoica del imperio británico, que es esencialmente la de amor sabiduría, cuando haya su real expresión y no está controlada ni dominada por la influencia de Libra. F7. Rayo orden ceremonial o ritual organizado, que llega a nuestro planeta vía Urano y da al imperio su arraigado o control en el plano físico sobre lugares y circunstancias, sus fundamentos legales, en colaboración con Libra, y su amor por la ley y el orden, proporcionando así plena expresión a las energías de primer rayo del imperio británico. Un estudio de la interacción de estas energías y fuerzas justificará adecuadamente a Gran Bretaña y sus actividades, las cuales indican además ciertas líneas precisas de afinidad y señalan el camino de las inminentes posibilidades de reajustes, si se le permite expresar el amor, poder básico motivador del alma británica. Hasta ahora principalmente Tauro y Leo y también Libra, han matizado las actitudes, decisiones y actividades británicas. Puede cambiar Gran Bretaña si mantiene la voluntad hacia el orden y el juicio equilibrado que le otorga Libra y eliminar los aspectos taurinos que la han llevado a buscar ciegamente lo que desea y a obtener sus fines, por su poderosa personalidad. Un destino irónico determina que esta gran nación, que durante siglos ha sido una de las principales agresoras del mundo, debe ahora poner fin, con ayuda de Francia, que posee una tendencia agresiva similar, al periodo de agresión y ser así utilizada para inaugurar una era de cooperación, de comprensión y de responsabilidad, mutuamente compartida. El futuro del mundo reside actualmente en manos de Francia y Gran Bretaña, y la felicidad mundial estaría asegurada si controlara la energía del alma de ambos países y se rechazaran los objetivos y ambiciones de la personalidad. Solo me puedo referir brevemente a las energías que motivan y condicionan al imperio italiano y a los Estados Unidos, y dejaré que ustedes hagan sus propias deducciones y aplicaciones. Rusia está aún en estado embrionario, le corresponde desempeñar su parte en Oriente más que en Occidente, siempre que siga las líneas indicadas. Sus dos signos regentes son Acuario y Leo y su real función en el concierto de las naciones está muy lejos cuando florezca en el futuro la era acuariana y haya sido neutralizado el control que ejerce Leo sobre la personalidad rusa. Los planetas que tienen mayor influencia sobre Rusia, son, el Sol, segundo rayo, Urano, séptimo rayo, Júpiter, segundo rayo, y la Luna, cuarto rayo. Esta combinación es muy interesante y humanitaria y, a la larga, no es destructiva. En la actualidad dominan los peores aspectos de la fuerza intensamente individualista de Leo, pero esto no durará, como lo probará eventualmente la historia. El niño cruel y bullicioso puede convertirse, en la vida adulta, en un controlado humanista, y ello lo indican las poderosas influencias en el horóscopo de Rusia. También tenemos en Italia a Leo, relacionando Italia y Francia y a Gran Bretaña y Berlín que poseen a Leo como signo regente, ya sea para las naciones o las ciudades principales. En consecuencia ya, no existe la posibilidad de que alguna de esas cuatro potencias puedan eludir su relación. Italia está más estrechamente vinculada con Gran Bretaña que con Francia, porque Roma está regida por Tauro y Leo, lo cual la vincula con Gran Bretaña debido a la similitud de vibración. Francia tendrá que reconocer esto como también Italia y Gran Bretaña. La personalidad de Italia está regida por Sagitario, el signo del discípulo centralizado, y debido a ello tenemos el objetivo indesviable del Estado italiano y su negativa a apartarse de ciertas actitudes y determinaciones. Italia ve más claramente que Alemania los principios involucrados en esta época, y aunque Roma esté cegada a veces por la influencia de Tauro,
que la induce a precipitarse ciegamente hacia una meta, sin reparar en las consecuencias e implicancias. Sin embargo, la línea recta interna de la prevista y planificada actividad, mantendrá esencialmente a Italia fiel a su objetivo. Las siguientes fuerzas condicionadoras aclaran suficientemente la historia de Italia. Italia. 1. Leo con su regente, el Sol. La nación. 2. Sagitario con sus regentes, Júpiter, la Tierra y Marte. La nación. 3. Tauro con sus regentes, Venus y Vulcano. La capital. 4. Leo con su regente, el Sol. La capital. 5. Rayo del alma ideales, devoción, sexto. 6. Personalidad armonía a través del conflicto, cuarto. 7. Las influencias de rayo, de naturaleza indirecta, que llegan a través de los regentes planetarios. A segundo. Rayo amor sabiduría, vía el Sol y Júpiter. Esto relaciona una vez más a Italia con el alma de segundo rayo de Gran Bretaña, tendiendo a una comprensión básica. Debo señalar aquí que en la influencia de segundo rayo domina el aspecto sabiduría más que el del amor. El amor es en realidad sabiduría comprensiva en expresión activa. B. Tercer rayo inteligencia activa, vía la Tierra. Esta influencia ya de la Tierra, en el pasado, dio a Italia su dominio mundial e impelió a su personalidad a pensar en otro imperio mundial. C. Sexto. Rayo devoción e idealismo, vía Marte. Recordaré que el rayo egoico de Italia es también el sexto. Tenemos por lo tanto, la influencia de Marte dominando la historia de Italia y Roma, y esta tendencia marciana subyace en la base del eje ítalo-germano. Sin embargo no constituye hoy el factor controlante. D. Quinto. Rayo conocimiento concreto o ciencia, vía Venus. Esta influencia es también dominante en Gran Bretaña, estableciéndose nuevamente una estrecha relación entre ambos países, de lo cual existe un pequeño y curioso ejemplo que se manifiesta como la actuación casi uniforme de esta inclinación científica hacia el bien de todo el mundo, Venus relacionado con Júpiter, y ello es la invención del teléfono por Alexander Graham Bell y el descubrimiento de la radio por Marconi. El primer rayo voluntad o poder, vía Vulcano, el forjador y trabajador de los metales, cuya influencia, en este caso, está estrechamente asociada con el aspecto no desarrollado de la influencia de Leo. En lo antedicho hallarán muchas cosas explicativas y otras que aclararán las relaciones anglo-italianas. El destino de estos dos países está íntimamente ligado y ambos pueden afectar poderosamente a la raza germana e influir para adaptarse a la vida y tener una discriminación más sabia, lo cual requerirá el respaldo de Francia, cuando el alma de este país controle. Me ocuparé ahora de los factores controladores de otro país, Estados Unidos de América, indicando las influencias que actúan hoy y que están en proceso de dar fin a la etapa adolescente de ese país, permitiéndole alcanzar su plena madurez. Este vasto territorio está regido por Géminis, que lo vincula estrechamente con Gran Bretaña, como también por Acuario, como regente de su rayo del alma. Esta combinación de una personalidad de sexto rayo regida por Géminis, y un alma de segundo rayo, como tiene Gran Bretaña, regida por Acuario, es poderosa en lo que respecta al poder y utilidad futuros. La ciudad capital, Washington, está regida por Cáncer y Sagitario, y esto lleva a Estados Unidos a actuar como el cangrejo, Cáncer, a preocuparse de su propia casa que lleva a cuestas, y a desaparecer, ocultándose ante la primera señal de dificultades. Debido a que la influencia de Sagitario es fuerte, existe una poderosa determinación de mantenerse centralizado en cualquier decisión que se tome, pues la personalidad de sexto rayo obliga a veces a cumplirlo hasta el punto de ciego fanatismo, en detrimento de la amplia visión, necesaria en tiempos como los actuales. Análogamente a Rusia, este país está en formación y como he dicho en otra parte a medida que cambia, el poder de la asociación cambiará, y ahora realmente está cambiando de Washington a Nueva York, aminorándose paulatinamente la influencia de Cáncer, y el país ocupará su lugar, como pueblo adulto, entre las Science. Su naturaleza regida por Géminis y su alma acuariana, proveerán, cuando se desarrollen y equilibren, un notable canal para la expresión humana. Observarán que ninguno de sus regentes zodiacales lo vincula con Francia, excepto indirectamente por medio de Cáncer, polo opuesto de Capricornio, uno de los regentes de París.
Esta es la causa del pequeño porcentaje, hablando relativamente, de franceses que emigran a los Estados Unidos. Existe un vínculo más estrecho con Italia que con Francia, de allí su gran población italiana, pues Sagitario rige tanto a Italia como a Washington. Por lo tanto las influencias son: 1. Acuario con sus regentes, Urano, Júpiter y la Luna. La nación. 2. Géminis con sus reoentes, Mercurio, Venus y la Tierra. La nación. 3. Cáncer con sus regentes, la Luna y Neptuno. La capital. 4. Sagitario con sus regentes, Júpiter, la Tierra y Marte. La capital. 5. El rayo del alma, amor, sabiduría, segundo. 6. El rayo de la personalidad, idealismo, devoción, sexto. 7. Las influencias indirectas, por intermedio de los regentes planetarios, son muchas, y en consecuencia los rayos que condicionan a este país también numerosos, debido a la mezcla de razas que existe allí. Dichas influencias son 11, porque la Tierra presenta 2 aspectos y la Luna vela a Vulcano y a Urano. A séptimo. Rayo, orden y magia, vía Urano. Esta influencia ha sido heredada del mundo atlante, que aún rige el aspecto territorial de Estados Unidos, remanente de la antigua Atlántida, y produce los numerosos grupos mágicos, espiritistas y ocultistas, que florecen hoy en Estados Unidos. B. Segundo. Rayo, amor, sabiduría, vía Júpiter, vinculado íntimamente a Estados Unidos con Gran Bretaña e indirectamente con Francia. C. Cuarto. Rayo, armonía a través del conflicto, vía la Luna, que vela en este caso al planeta Vulcano, el cual forja en su yunque, a golpes y fuego, esa red vinculadora que abarca toda la nación y la mantiene unida. Este rayo produce esa condición que une Alemania a Estados Unidos, porque el cuarto rayo es el rayo del alma alemán, y el primer rayo que Vulcano transmite vía la Luna, vincula el alma y la personalidad alemanas con los Estados Unidos. Esto explica el gran número de alemanes que van a ese país para evadirse de la actividad de la personalidad de Alemania, que se expresa por medio del aspecto destructor del primer rayo. De cuarto rayo. Menciono este rayo por segunda vez, porque se expresa por medio de Mercurio, el mensajero, y destaca el aspecto armonía en contraposición con el aspecto conflicto, precipitado por la Luna conjuntamente con Vulcano. La relación Luna-Vulcano origina el conflicto político que siempre se está librando en Estados Unidos. E quinto rayo, conocimiento concreto y ciencia, vía Venus. Este rayo confiere la inteligencia tan notable que caracteriza al pueblo norteamericano, y eventualmente determinará las líneas que deberán seguir su educación y sus organizaciones religiosas. F. Tercer rayo, inteligencia activa o adaptabilidad, vía la Tierra, enraizando al pueblo norteamericano y haciendo que el suelo constituya básicamente su problema. De allí la preponderancia de la agricultura en la conciencia pública, y la preocupación del gobierno por los problemas algodón-arroz, las zonas maiceras y muchas otras cuestiones de importancia. G. Sexto rayo, idealismo o devoción, vía Marte. Esto aumenta grandemente el poder de la personalidad de sexto rayo de Estados Unidos, presentando problemas muy reales a un pueblo joven, que siempre tiene tendencia a ser fanático y excluyente. La exclusividad es una de las mayores debilidades de quien pertenece al sexto rayo. H. Cuarto rayo. Esta influencia figura frecuentemente, como puede verse, pero esta vez lo hace a través de la Luna cuando vela a Urano, produciendo un conflicto diferente del que tiene lugar cuando la Luna vela a Vulcano o transmite directamente la energía de cuarto rayo. Urano es el medium del séptimo rayo, y su función al mezclarse con el cuarto rayo, vía la Luna, consiste en establecer una relación mágica entre las diversas nacionalidades que existen en Estados Unidos, y fusionarlas en un todo homogéneo, aunque actualmente no es así. Por eso las influencias que afluyen hoy a los Estados Unidos son muy numerosas y relacionan al país prácticamente con todos los de Europa, causando a veces situaciones caóticas y mucha confusión de ideas. Sin embargo, produce una vida nacional tan rica que constituye un buen augurio para el futuro. Un estudio de lo que he dicho y la observación de las diversas clasificaciones, probarán que es completamente imposible, para el pueblo norteamericano, disociarse de Europa y del resto del mundo.